Ok, eh, creo que ya lo estoy grabando. Sí, correcto. Entonces, bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Muchísimas gracias por el interés que tienen de aprender acerca de las aves. Y voy a entonces rápidamente hacer una introducción al curso. Ya comenté que es un curso de introducción. No es esperado que ustedes sepan mucho sobre las aves, pero si hay egresados y si hay personas que tal vez porque les gustan, saben algo, pues excelente. Les comparto aquí otra vez el enlace del formulario para que se anoten. Ok, aquí ya preguntan sobre el equipo. Eso lo vamos a ver más adelante. Todavía no vamos a entrar en ese tema. Voy a comenzar primero hablando un poquito sobre las aves en general. De acuerdo, entonces comienzo a compartir la pantalla. Eh, Como hay tantas personas, pues hay que tener mucho cuidado de tener el micrófono apagado para no afectar, digamos, digamos, la clase. Entonces, tengan eso en cuenta, por favor. Vamos a comenzar. Yo esta clase la he dado en varias ocasiones, entonces voy a comenzar hablando un poquito sobre las aves y otro poquito por qué estudiarlas. Entonces, bueno, ornitología, como cualquier ciencia, como biología o fisiología, se compone de dos palabras. En el caso de ornito se refiere a aves y logía se refiere a estudio. Entonces, este cursito va a tratar sobre el estudio de las aves. Em, Igual podríamos estudiar mastozoología, que es el estudio de los mamíferos, o herpetología, que es el estudio de los reptiles y anfibios. Pero aquí nos vamos a enfocar en las aves. Vamos a tocar temas en esta primera parte sobre la diversidad de aves y también por qué hay tantas aves en Costa Rica en particular, algo que ya tal vez en otros cursos lo he tocado, pero voy a repetirlo. Y luego cómo se clasifican las aves de diferentes formas que se clasifican. Em, Pienso yo que parte del interés por este curso se debe a que en este momento en Costa Rica hay una gran cantidad de personas que se está dedicando a la observación de aves. Es algo que ha venido creciendo en los últimos años. La cantidad eh, perdón, voy a apagar algunos micrófonos. La cantidad de observadores de aves ha venido aumentando en el país, en parte porque el turismo de observación de aves también ha venido creciendo porque es un tema específico que a la gente le atrae mucho. Pero aparte de eso, hay un tema que se llama aviturismo, es la parte de turismo relacionado con la observación de aves, pero hay un disfrute sencillamente en observar a las aves, porque entre el grupo de animales que hay en nuestro país, es de los que de los que más se observan, más fácilmente se pueden observar. Tienen colores interesantes, comportamientos interesantes, eso lo hace un grupo muy atractivo en general. Las aves están en todas partes, es de los grupos que ya les comentaba que son abundantes, visibles, presentan muchos colores. Vamos a ver hoy que hay mucha diversidad de aves. Además de eso, hay cosas que tienen las aves que a nosotros los seres humanos en especial nos llaman la atención, como son la diversidad de colores, formas y también la parte de los cantos y comportamientos interesantes. Aquí en nuestro país no tenemos, por ejemplo, pingüinos, pero vale la pena mencionar que las aves son del grupo de seres vivos que se encuentran bastante distribuidos en todo el planeta. Como ejemplo, no hay muchos seres que sobrevivan a las condiciones tan duras como lo es la Antártida, donde las temperaturas pueden ser muy bajas. Sin embargo, allí habitan pingüinos que son capaces de soportar estas condiciones al punto de lograr reproducirse allí. Y bueno, vamos a ver un poquito tal vez cómo hacen para sobrevivir. Y por otro lado, están las aves pelágicas, que son aves que pasan gran parte de su vida en el mar abierto, capaces de tomar agua salada, capaces de sobrevivir pescando allí.
e incluso pueden llegar a estar, digamos, en zonas donde no hay tierra firme en gran distancia. De hecho, a nuestro país, de vez en cuando una tormenta las lleva a acercarse al continente, pero si no fuera por eso, somos nosotros los que tenemos que movernos bastante lejos para poder encontrarlas, bastante mar adentro. Aparte de eso, se dice que las aves son indicadores de salud ambiental porque ciertas especies, como buenos indicadores, no toleran condiciones tal vez que son como difíciles de sobrevivir. Entonces, si encontramos esa especie allí, pues podríamos considerar que hasta cierto punto las condiciones del, del ambiente son buenas o por el contrario, hay especies que están en lugares que son muy contaminados, así que también por ahí nos pueden servir un poquito como indicadores. En este momento voy a nada más un momentito porque tengo curiosidad. Me gustaría saber nada más rápidamente cuántas personas en este momento. Ok, 47 personas, todo bien. Muy bien, entonces, eh, se ha dicho, por ejemplo, que las aves, algunos tipos de canarios ayudaban como indicadores de la calidad del aire en las minas. Entonces, cuando la calidad del aire era muy mala, sencillamente se morían los canarios o las aves que tenían en jaulas y los mineros sabían que tenían que salir porque ya no iban a poder tampoco sobrevivir allí. Ahora, en nuestro planeta hay más de 10.000 especies de aves y eso hace que sea, pues, de nuevo, un grupo bastante bien conocido. Al mismo tiempo, todavía, por supuesto, hay mucho por conocer, pero es un grupo definitivamente muy diverso. Entonces, vamos a ver un poquito más sobre este grupo. Comencemos con la parte de la clasificación. Un segundito aquí. Voy a nada más limpiar acá. Ok. Ok, perdón, quería limpiar acá, pero no sé. Está bien. Ah, ok. Bueno, no, no pasa nada. Ok, muy bien. Entonces vamos a comenzar un poquito cómo clasificamos a las aves. En biología, en lo que son las ciencias, los seres humanos, para organizar la enorme diversidad de seres que hay, tendemos a tratar de clasificarlos de manera que podamos, pues, entender un poquito. Anteriormente, la clasificación de las aves se hacía por semejanzas de la parte física. Pero actualmente también existen algunas facilidades, como es, por ejemplo, la parte de la genética. Entonces veamos, ay, carambas, perdón, voy a quitar esto. Vamos a ver entonces esa parte. Ok, entonces esta es una ilustración muy, muy sencilla para tratar de explicar un poquito cómo se clasifican las aves. Y en general estamos hablando de el reino de los animales, donde estamos todos incluidos, también los seres humanos. Entonces, para ir clasificando por separado, podemos ver, por ejemplo, que todos los seres que vemos aquí tenemos una cualidad en común, a diferencia tal vez de estos que están por acá. Eh, todos los seres aquí tenemos en común que tenemos una columna vertebral. eh, digamos que es una parte como un cerebro y una parte como columna vertebral. La diferencia que tenemos aquí, tal vez que podríamos excluir, es este grupo que es el grupo de los artrópodos, donde tal vez una cualidad que es distinta a las de los demás es que en este caso el esqueleto no es interno, como el nuestro, que tenemos huesos internos, sino en este caso es un exoesqueleto de manera que no hay columna vertebral, ni vértebras, ni un cráneo. Entonces, por ahí podríamos retirar a a este grupo de los artrópodos. De allí en adelante, si quisiéramos tal vez quitar a alguien que sea como distinto, podríamos intuitivamente a quitar a este grupo de acá, que es el de los reptiles, ¿verdad? Entonces,
¿Qué diferencia a los reptiles de los demás de acá? Bueno, eso vamos a verlo un poquito, pero los reptiles, por decir un ejemplo, ellos no tienen, no son homeotermos, sino que dependen de la temperatura externa. No pueden mantener una temperatura elevada. Entonces podemos quitar a los reptiles y de ahí vamos a ver que estos otros se parecen ya cada vez más. Un poquito se parecen los demás a estos. Si quisiéramos quitar al que se diferencia más, posiblemente nos iríamos por quitar a la lapa, porque los demás, pues intuitivamente de nuevo, pues son un poquito más pequeños, tienen como algo que les se asemeja un poquito más. Entonces, si quitamos a la lapa, de nuevo vamos a ver que los demás están asemejando más entre sí. Y bueno, de nuevo, si tenemos que retirar que se diferencia más, podríamos quitar a come maíz, que tiene un pico cónico, mientras estos, los de acá, tienen un pico más alargado y una figura también un poco más alargada. Finalmente, quedamos con un grupo muy similar entre sí. ¿Y a quién retiraríamos ahora si queremos eliminar el que sea más diferente? Ya cuesta un poquito más, ¿verdad? Posiblemente entre todos estos podríamos quitar a este de acá, que es el jilguero, porque es más pequeño y tal vez nos parece un poco más diferente. Y vamos a ver cómo de esta forma vamos filtrando por similitudes, hasta que quedaríamos con estos dos, el yihuirro y este otro que se parecen mucho, mucho entre sí. Vamos a ver cómo esta es una forma para clasificar. Entonces veamos cómo se clasifica, por ejemplo, el yihuirro. Tenemos, y esto es la forma como clasificamos a los animales. Hablamos de primero del reino Animalia, ya dijimos que estamos todos, incluyendo las cucarachas, ratones, culebras, saltamontes, abejas, todos somos animales, pero dentro del reino Animalia tenemos al filo cordata, que es el que les comentaba que se caracteriza porque tiene un nervio cordal y que es lo que nos corre desde aquí, detrás que atraviesa, digamos, la columna vertebral, y que sabemos que si ese nervio cordal se corta, pues quedamos paralizados de las extremidades, tal vez superiores o inferiores. De allí tenemos a la clase aves, y esta es la clase que es la que vamos a estudiar el día de hoy. Es el grupo de las aves que pertenece a una clase. De allí en adelante tenemos grupos más pequeños, como es el orden Passeriformes, pero también tenemos el orden Psittaciformes, Columbiformes y otros que vamos a agrupar a diferentes aves en esos órdenes. Seguiría familia y la familia se distingue porque tiene esa terminación DAE, familia Turdidae, que son todos los zorzales, yigüirros, jilgueros, etcétera, están dentro de esta familia. Luego sigue el género y luego sigue la especie. Entonces, tal vez esto de aquí que les estoy comentando es en cierta forma algo básico y nos sirve como para ordenarnos un poquito. Voy a poner el ejemplo aquí eh, de Homo sapiens, que es nuestro género y especie, ¿verdad? Alguien pregunta que si la clase queda grabada. Sí, pero tal vez, bueno, tendría que ver dónde la subo, ¿verdad? Si hay algún sitio donde la pueda subir temporalmente, ¿ok? Entonces, en términos generales, la especie que es el género y la especie se escriben usualmente en cursiva y es única por especie. Cada especie tiene su nombre científico. Esto es lo que más o menos quiero dejarles con todo esto que les estoy hablando de la clasificación, quiero dejárselos como quien dice, de mensaje. En un momentito voy a dejar de compartir aquí y voy a entrar a la lista oficial de aves de Costa Rica, que es una forma que tenemos para clasificar a las aves del país y que tal vez es un primer recurso que quisiera que ustedes conozcan, porque si ustedes no tienen, digamos, una idea de cuál es una especie, pueden ir a buscarlo en la lista oficial de aves de Costa Rica. A las personas que acaban de ingresar, les voy a compartir en el chat el formulario para que por favor ustedes se apunten en la lista, que nos interesa saber más o menos a cuántas personas están participando en las clases, ¿de acuerdo?
¿Ok? Ahora sí, les voy a compartir la lista oficial de aves, que es lo que les quería compartir, que hay, tiene un sitio y es gratuita. La lista oficial de aves de Costa Rica la produce y la actualiza cada año la Asociación Ornitológica de Costa Rica y un comité y incluye especies nuevas. Entonces, en esta lista está la forma como yo les decía. Está el orden, la familia, y luego de ahí en adelante viene el nombre científico, el nombre en inglés, el nombre en español, y luego usualmente hay varios nombres en español. Entonces aquí están las 935 especies de aves que hay en nuestro país, clasificadas por si acaso ustedes quisieran encontrarlas. Entonces, para los estudiantes y graduados, hay nombres que se repiten, por ejemplo, gallina de monte, hay varias especies con el mismo nombre común, pero el nombre científico es único para cada especie. ¿Ok? Volvemos entonces a la presentación. Profe, Sí, Gabriela. ¿puede compartir ese enlace, porfa? Claro, con gusto. Un segundito. En el chat. Gracias. Sí. Entonces ya les voy a compartir. Este es el enlace de la lista. Para que ustedes sepan, esta lista también se puede descargar como archivo en Excel. Ay, perdón, compartir el formulario. Ya voy a compartir la lista. No, sí, profe, ya la compartió, es que está bajo la del formulario, pero ya ahí sale. Ah, ok, perfecto. Ok, Ujú, ok. gracias. No, ese es eso que parece que fuera la lista, es el formulario. Esta es la lista. Ahí va. Ok, sigamos entonces. Ok, vamos con la presentación de nuevo entonces. Ok, entonces, pues ustedes quizás inicialmente pueden confundirse un poquito, pero la idea con este curso es que ustedes se familiaricen un poquito con los principales órdenes, familias y con nombres comunes también. ¿Ok? Bien, sigamos entonces. Yo les comentaba que una característica de las especies eh, es que se pueden reproducir dentro de la misma especie, los individuos se reproducen dentro de la misma especie y dan origen a sus hijos que a su vez se pueden reproducir, es decir, van a tener descendencia fértil. Eso caracteriza a las especies. Algunas especies, por su cercanía, tal vez en la parte genética, son capaces de cruzarse entre sí, pero muchas veces no dan origen a descendencia fértil. Eso vamos a verlo, por ejemplo, con el caso de algunas lapas o algún tipo de guacamayas. Se logran cruzar entre sí y dan origen a lo que se llaman híbridos. Ahora, los nombres comunes, aunque cuando ustedes trabajen en comunidades o en zonas rurales y demás, van a saber que las personas no se refieren a las aves por sus nombres científicos, obviamente, van a variar mucho. Y por eso no es muchas veces como lo ideal conocer únicamente el nombre común. Por ejemplo, la lapa roja, que la especie es Aramacao, se conoce en otros países como guara roja, guacamaya roja, paraba en Sudamérica, en inglés Scarlet Macao, y así. Entonces, aunque muchos turistas no conocen, por ejemplo, el nombre científico, es válido eh, conocerlo para no tener alguna confusión cuando las personas de diferentes lugares se refieren por diferentes nombres comunes. Entonces, el nombre científico en buena teoría no cambia. Y sin embargo, les voy a comentar que eso es teoría, porque en la realidad también hay personas que, un segundo, en buena teoría no cambia, sin embargo, hay personas que, bueno, los científicos básicamente no es raro que también los cambien de año en año. Entonces, por eso es que la lista oficial también va a cambiar de acuerdo a que sigue otras listas que también cambian, pero no es lo más común, no es que van a cambiar todos, cambian de vez en cuando los nombres científicos.
Y ahora lo que sigue es, vamos a ver las características de las aves. Hablemos un poquito de cómo son, cómo viven y demás. Entonces, algo interesante de las aves es que se dice que descienden de los dinosaurios. Hay otras personas que directamente hablan de las aves como si fueran dinosaurios vivientes. Pero vamos a ver un poquito a qué se debe eso. Esto que vemos en la imagen, esta es la reproducción de unos fósiles que se encontraron que se llaman el Archaeopteryx o Archaeopteryx. Y vamos a ver en qué se asemeja a las aves y en qué se diferencia. Digamos, esto que vemos aquí es básicamente cómo se encontró el fósil. Entonces, una de las cosas que llama la atención es que se parece mucho a las aves porque tienen como plumas. Sin embargo, las aves actualmente no tienen una cola, como la puede tener un perro o un mono, sino que nada más tienen como un vestigio de cola. Se llama el pigostilo. En este caso, este Archaeopteryx tenía una cola con diferentes, digamos, partes. Entonces, esa es una primera diferencia con las aves en la actualidad. Por otra parte, también digamos, una cualidad es que algunos huesos no estaban fusionados. Vamos a ver que las aves tienen una característica es que tienen huesos fusionados, es decir, no son partes, sino que se fusionaron en un solo hueso. Y otra cualidad que tienen es que tenía dientes. Entonces, en la actualidad, ninguna ave tiene dientes. Tienen en ocasiones en el pico algún tipo de proyecciones que se asemejan a dientes, pero no son dientes. Entonces, esa otra es otra cualidad que los diferencia de esta ave antigua, digamos, ¿verdad? Tenía un cuello como una S y otras cualidades que tal vez se pueden asemejar. Ahora, después del Archaeopteryx, han encontrado otras aves que también se pueden considerar como similares a los dinosaurios. Vea eso también, por ejemplo, que se llama Archaeopteryx. Aquí lo voy a escribir. Archaeopteryx, que es, lo llamaron por un tiempo como el eslabón entre los dinosaurios y las aves, pero hay otros también, por ejemplo, este que vemos aquí, Anchiornyx, también es como otras aves que se han encontrado siempre por medio de fósiles que tienen también cualidades semejantes a las aves, pero que, bueno, que se asemejaban mucho a los dinosaurios. Y una lectura que si ustedes quieren después les puedo compartir que hablan de la evolución de las aves modernas. Aquí se ve como en Jurásico, el periodo Jurásico tardío, que fue hace unos 145 millones de años, es que se habitó el Archaeopteryx. Después llegó el Cretácico y hubo un momento en el Cretácico tardío, que fue hace unos 71 millones de años, que había una especie como de pato, que es el que vemos dibujado aquí, que es el nombre científico Begabis iaia, que se dice que habitó. Aquí hay algunas, digamos, teorías que hay que tratar de determinar, pero según esa teoría, este tipo de patito cohabitó con los dinosaurios, de manera que cuando vino esta extinción masiva, parece que las aves ya estaban presentes habitando entre los dinosaurios. Pero lo cierto es que las aves, digamos, modernas, se dice que evolucionaron o que surgieron hace unos 71 millones de años. Y bueno, a partir de los dinosaurios. Por otra parte, vamos a ver que hay algunas órdenes que se llaman paleognatas, donde están, por ejemplo, los antepasados del avestruz, de los tinamús y demás, que pues también son aves bastante, digamos, antiguas y las aves que conocemos como las aves modernas que se llaman neonatas, que son como cerca de 9.000 especies. Pero bueno, entonces, ¿qué sacamos de todo esto? Sí, las aves provienen de los dinosaurios, eh, posiblemente guardan muchas características de los dinosaurios que nosotros desconocemos. Por ejemplo, tal vez dinosaurios tuvieron también como colores bastante brillantes. Obviamente se reproducían con huevos, igual que las aves, y otras cosas más. Ahora,
hablando ya de las aves modernas, tenemos algunas cualidades que pueden ser interesantes. Les comentaba que este Archaeopteryx tenía una cola que estaba compuesta por varios huesitos y que en cambio las aves modernas como que tienen una cola vestigial que es el pigostilo. Luego vamos a tener que tienen también fusionadas una parte que se llama fúrcula y otra parte del esternón donde se encuentra la quilla. Esta quilla es un hueso que tiene una forma como aplanada que ustedes van a encontrar pues si abren una gallina y demás, pero la quilla es donde se insertan los músculos del vuelo, que son muy importantes porque son los que ellos tienen que estar, digamos, fijos a este hueso y eso les permite pues cuando los contraen que se cierren las alas y que se abran. Entonces son bastante fuertes. Luego tienen huesos fusionados, digamos, por ejemplo, la parte donde están las alas se ha fusionado en varias partes, de manera que como nosotros vemos, ellos no tienen como nosotros nada parecido a, digamos, manos, sino que ya dependen completamente del pico y de las patas para muchas funciones que nosotros hacemos con las manos. Em, y bueno, son bípedos, es decir, tienen dos patas, igual que nosotros tenemos dos piernas, ellos tienen dos patas. Vean que nosotros no tenemos que confundir la rodilla del ave. En nuestro caso, la rodilla estaría en esta parte, ¿verdad? Y esta otra parte sería como el talón. Es como una diferencia también. Y bueno, a estos huesos están insertas las plumas, que también son muy importantes y vamos a hablar un poquito más de ellas después. Entonces, esta es la quilla que les comentaba, este hueso de acá, aquí se insertan los músculos que son importantes. El cráneo, si vemos este cráneo de esta ave aquí, vemos que una buena parte del cráneo está dedicado a lo que sería el ojo del ave, ¿verdad? La parte de la visión es muy importante y una buena parte es el ojo lo que le cubre. Y luego también tenemos un cuello muy, digamos, compuesto con muchas vértebras, que es bastante flexible. Y algo que también nos diferencia de las aves es que con el fin de ser muy livianos, porque si ustedes levantan un ave, digamos, un pajarito, usualmente son muy livianos, tienen los huesos huecos. Vamos a verlo en otra imagen acá. Vean ustedes que han eliminado una buena parte de lo que es denso de los huesos y los han, eh, siempre son bastante fuertes porque no serviría mucho que se les rompa fácilmente, pero gran parte de los huesos están huecos en las aves. Esto les ayuda a que sean tan livianas. Entonces, ya que muchas o la gran mayoría de las aves pues vuelan, tienen ciertas esas características como para hacerlas más livianos. Huesos huecos, han fusionado huesos también para disminuir el peso y vamos a ver también cómo han tratado como de hacer un metabolismo muy rápido. No presentan dientes, ninguna, y huesos de nuevo fusionados en esta parte. Ahora, la parte de los músculos también, vemos esta que les mencionaba, que está inserto en la quilla, que les comentaba, y hay diferentes tipos, digamos, de músculos. Por ejemplo, si ustedes llegan a ver los músculos de una paloma, van a encontrarse que tiene un color bastante fuerte, rojo bastante fuerte, porque se necesita mucho oxígeno de nuevo para poder volar, tienen que ser bastante fuertes para esto. Una cosa que encontré ahora que estaba actualizando esta presentación que me pareció interesante es que como ellos son bípedos, igual que nosotros, pero ellos tienen diferentes formas de cuerpo, existe algo que se llama el centro de la gravedad, que les debe permitir pues tener tal vez un pico bastante grande, una cola tal vez más pequeña, pero necesitan mantener un equilibrio sobre sus patas. Y esto es general para todas las aves, pero algunas aves, como por ejemplo la que les voy a mostrar ahora, que son aves que
viven la mayor parte de su vida en el agua, han cambiado su centro de la gravedad y la han sacrificado hasta cierto punto para poder nadar mejor. Entonces, vamos a ver en este caso, es un ave que se llama Loon, y les voy a compartir un video para que ustedes puedan ver a qué me refiero con el centro de gravedad y cómo en este caso, pues, eh, no pueden estar prácticamente sobre tierra. Vean en este caso, las patas están muy hacia atrás del cuerpo de esta ave. Entonces, cuando ellos se mueven sobre tierra, prácticamente si se dice que caminan, lo hacen de una manera muy torpe. Y vamos a ver por qué están tan atrás que no son capaces de pararse propiamente. Vean cómo camina, porque en realidad estas patas están adaptadas más para nadar. Entonces lo hacen de una manera muy torpe sobre el suelo. ¿Ok? Eso es lo que quería mostrarles un poquito de esta especie. En este punto, ¿hay alguna duda sobre lo que hemos visto? No, profe, todo claro. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces seguimos compartiendo. Perdón, hay una pregunta ahí. ¿Cómo se llama esta ave? En español no tengo el nombre, lo siento mucho, pero en inglés le dicen loon. Eh, y en Costa Rica no hay de esas especies. Son aves acuáticas. Podríamos, tal vez un ave que se parece un poquito a estos son los que nosotros llamamos en Costa Rica los zambullidores, que también pasan mucho tiempo en el agua. ¿Ok? Seguimos. Ok, entonces el centro de gravedad es muy importante porque si no lo tienen bien establecido, podrían irse hacia adelante o podrían irse hacia atrás. En el caso de los pingüinos, que son aves que utilizan sus alas para nadar, ellos lo que hacen es que se paran pues sobre sus patas. Cuando están nadando, mueven sus alas como si fuera un tipo de aletas, pero cuando están sobre la tierra, se paran sobre sus patas y pues permanecen con sus alas replegadas. Ahora, hablando de otras diferencias que tienen las aves con relación a nosotros. Veo que hay una preguntita aquí. ¿Cómo hago para identificar aves a tantos metros de altura? ¿Será que un telescopio me podría ayudar a caracterizarlas? Bueno, sobre todo cuando está comenzando, yo le recomendaría una cámara que tenga un buen lente con aumento. Eso permite por lo menos tomar fotografías y poder revisarlas con bastante calma. Ok, retornando al tema de fisiología de las aves, en comparación a nosotros, las aves tienen una fisiología, digamos, bastante elevada, es decir, muy rápida, un metabolismo muy elevado. Nosotros, como ustedes saben, tenemos una temperatura usual de unos 37 grados, eso es lo normal. La mayoría de las aves tienen una temperatura mayor, cerca a unos 40 grados centígrados. Eso quiere decir que si nosotros tocamos a un ave, vamos a encontrarla caliente, mucho más caliente de lo que estarían los seres humanos. Aún así, es importante para las aves regular su temperatura. A diferencia de nosotros, las aves no sudan, no tienen la piel descubierta, digamos, por lo menos el cuerpo, como para sudar. Entonces, para ellos es importante regular la temperatura como lo está haciendo este pajarito de la foto, que está jadeando. Cuando hay una temperatura alta, en muchos lugares van a encontrar que las aves tienen el pico abierto y esa es su forma de perder la temperatura. No sé si alguien tiene algo que quería compartir porque otra vez por error tiene el ¿cómo se llama? El micrófono abierto. No, ok. Entonces, vamos a encontrar que las aves tienen diferentes formas de regular su temperatura. Hay aves que para hacerlo jadean, otras más van a tratar, por ejemplo, tienen patas largas
Cuando pierden la temperatura pueden morir. Pues sí, digamos, podría, si se les baja mucho, igual que nosotros, si se mantiene una temperatura más baja de la que deberían de tener, podrían también tener un problema metabólico, porque ellos deberían tener una temperatura bastante alta. Por ejemplo, en el caso entonces de los pichoncitos, de los pequeñitos, deberían de mantener una temperatura apropiada, no digamos que muy alta ni nada, pero es como normal que les pongan algo para que estén calientitos, ¿verdad? O ellos igual, para mantener la temperatura cuando están en lugares muy fríos, pues pueden hacer lo que está haciendo este pajarito, que es como levantar las plumitas, pero las hacen como si tuvieran burbujitas, como si tuviera una especie de chaqueta, y ahí mantienen burbujitas de aire que les permite, me parece, permite mantener la temperatura bastante elevada. Conservar un ave con el piquito abierto, ¿que se procede a hacer para que no muera? Eh, no, no, ellos abren el pico para perder la temperatura. No es que eso sea un problema por sí mismo, es una de las estrategias para perder temperatura, pero tienen otras también. Ellos jadean. Por ejemplo, se dice que los sopilotes defecan sobre sus patas, también para perder la temperatura. Otros, en cambio, lo que tienen que hacer es, unos necesitan, si está haciendo mucho calor, perder la temperatura. Otros, por otro lado, pueden querer mantenerla si está haciendo mucho frío. Es una necesidad que tienen ellos. Entrando al tema, digamos, también del metabolismo, otra diferencia que tienen las aves con nosotros es que ellos, si bien tienen unos pulmones relativamente pequeños, tienen unas estructuras que nosotros no tenemos, que son los sacos aéreos, que son como una especie de sacos donde cuando entra el aire a través de la tráquea, se va a los sacos aéreos, luego pasa a los pulmones, luego pasa a otros que se llaman sacos aéreos anteriores y finalmente deja el cuerpo del ave. Los pulmones entonces no son como los de nosotros, que son como una bolsa, sino que son bastante densos. Y la respiración es muy efectiva. Esta forma en que ellos respiran es muy eficiente para poder tener la cantidad, digamos, de aire oxígeno que ellos necesitan, que es mucha para el metabolismo tan alto que ellos tienen. Estaba leyendo que este metabolismo tan efectivo, eficaz que ellos tienen, les permite incluso viajar a altísimas, digamos, bastante alto. Incluso pueden llegar a una altitud, según leí, de 9.000 metros sobre el nivel del mar. Algo que pues nosotros, obviamente, nosotros no podríamos hacer, ¿verdad? Y no es que todas las aves lo hagan, algunas lo logran hacer, pero este metabolismo y esta forma de respirar tan efectiva les permite hacerlo. Eh, Vean ustedes de nuevo, ellos pueden mantener una misma dirección, no como nosotros que estamos constantemente respirando, expirando. Ellos pueden aspirar, inflar el saco aéreo, luego pasar los pulmones, etcétera. Y bueno, eso es bastante efectivo de nuevo. Aquí tenemos otra imagen con la cantidad de sacos aéreos que tienen. En ocasiones, cuando el ave recibe algún golpe o algún accidente, se les puede romper uno de estos sacos. Entonces, es una estructura de nuevo que nosotros no tenemos y que nos diferencia. El sistema circulatorio es también diferente. Veamos, por ejemplo, en este caso, la cantidad de palpitaciones por minuto que ellos tienen. En nuestro caso, 78. En el caso del colibrí, 615 palpitaciones por minuto, que es algo increíble. Es un metabolismo muy, muy acelerado y la mayoría de ellos lo tiene así de acelerado. Esto permite entonces el metabolismo tan alto que les comento y pues los diferencia mucho de nosotros. Ok. Y luego vemos la parte de las plumas, que es otra diferencia importante con relación a nosotros. Las plumas cubren todo el cuerpo de las aves y tienen diferentes funciones. Tal vez para no que hable yo solo todo el tiempo, quisiera invitarles a escribir en el chat, aparte de volar, ¿qué otras funciones creen ustedes que tienen las plumas? Pueden escribir en el chat para que lo leamos. Permeabilidad, como los patos, ¿ok?
para identificar si son juveniles o no. Protección, ajá. Dimorfismo sexual, para distinguir machos de hembras, ¿ok? Hidrofóbicas, para poder nadar. Apareamiento también, coberturas de la piel, ¿ok? Termorregulación, en la parte de mantener la temperatura que hablábamos, perderla cuando hace falta y ganarla cuando, o mantenerla cuando queremos, muy bien, ok, muy bien. Entonces las plumas, a pesar de que muchas veces las vinculamos nada más con la parte de volar, tienen muchas funciones, ok, protegerlas del viento. Vamos a hablar un poquito sobre las plumas entonces. En primer lugar, las plumas es la estructura, digamos, que es única de esta clase aves. Podríamos pensar que de alguna manera las plumas provienen de escamas modificadas y vemos que hay, primero, sobre el cuerpo de las aves, las diferentes plumas reciben diferentes nombres, por ejemplo, cobertorias primarias, secundarias, tenemos las plumas de la corona, las plumas de la cola, timoneras, plumas caudales, la parte de la rabadilla. Pero también en una misma ave hay diferentes formas de plumas. Entonces, las plumas, por ejemplo, que ayudan un poquito a cubrir el cuerpo del ave, se llamarían plumones y tienen una forma como así, como esta de acá, donde son como mucho más suavecitas y de hecho, pues, como ustedes saben, las han utilizado a veces para rellenar almohadas, ¿verdad? Que si pueden morir las aves cuando estos se revientan. Sinceramente no estoy tan segura de que puedan llegar a morir o que los puedan de alguna forma recuperar. No sabría cómo contestar esto. Me imagino yo que depende de la magnitud del daño, pero sí, eso tal vez es una de las preguntas que podría hacer a un veterinario y ahí queda pendiente. ¿Ok? Y hay plumas como estas de acá. Vamos a ver diferentes tipos de plumas, pero por ejemplo estas de acá, que son las que cubren estas partes del ala, por ejemplo, son mucho más, digamos, como una lámina completa. Y para ver un poquito las partes de la pluma, tenemos esta primera estructura que es como algo fuertecito, pero al mismo tiempo flexible, que se llama raquis. Luego vienen unas segundas, digamos, partes que se llaman, bueno, en inglés le dicen barbs o barbas, digamos. Y si ustedes agarran una pluma de un ave que vuela, van a encontrarse que hay otras pequeñas estructuras que tienen como una forma como de ganchitos, que hace que cuando que se unan estas barbas de acá y se llaman válvulas, entonces hace que se vuelvan como una sola lámina todo esto. Em, entonces, digamos, por ejemplo, otra vez, depende de la forma que tenga, pueden servir para guardar temperatura o pueden servir más bien como para volar. Y aquí están las funciones de las que hablábamos. Hay función para el vuelo, también para comunicación. Hablaban ustedes de que los machos y las hembras pueden ser diferentes, pueden servir para comunicarse entre sí. De hecho, hay un plumaje durante la época reproductiva que pueden adquirir, que es como diciendo, es el momento de reproducirse, etcétera. Y también puede servir para camuflarse. Por ejemplo, esta lechuza de acá, tal vez durante el día no está interesada en que nadie la vea, entonces se coloca sobre un tronco y puede camuflarse sobre el tronco. También puede servir para aislarse para el control de temperatura. Por ejemplo, esta de acá, este que vemos, pues infla su plumaje y hace como, ya les decía que es como una especie de jacket que atrapa el aire en su interior e impide que pierda temperatura. E incluso hay unas plumas modificadas para producir sonido, también para repeler el agua o para comunicarse por medio del tacto. Eh, Aquí hay ejemplos, por ejemplo, vean esta pluma de la cola, suelen ser simétricas, es decir, la distancia hacia acá y hacia allá es la misma. En cambio, las plumas de las alas suelen ser asimétricas y esta parte de acá es más corta que hacia esta parte. Y podríamos esperar entonces que esta parte de acá sea la que, cuando el viento golpea, sea la que golpee con el viento, porque tiene que ser más fuerte, por eso está más cerca del raquis. Y hay otras que son como estas que han perdido
parte, digamos, en el braquis han perdido algunas barbas, entonces nada más está en la punta o al contrario en las cerdas. Entonces varían mucho las plumas de acuerdo a su función. Los huevos, todas las aves se reproducen por huevos. No hay ninguna que nazca, digamos, como los reptiles o los anfibios. Hay ocasiones en que digamos que las ranas, entre comillas, producen los anfibios ya bastante desarrollados y así, a sus crías. En el caso de las aves, todas las aves se reproducen por medio de huevos. Y en esta fotografía, digo, en esta imagen podemos ver que los huevos pueden variar en cuanto a forma, tamaño y también color. Y son característicos de cada tipo de ave. Dice aquí, yo he visto, a ver, yo he visto una especie que migra del sur hacia Costa Rica que tiene nombre como chilensis, migratoria del sur, tiene algo en el pecho, como un gancho. Se refiere seguramente al ave fría, Vanellus chilensis. Eh, como un gancho. No sé si se refiere como una especie como de una espina que tienen algunas de las aves. Voy a buscar aquí rápidamente la especie que se está refiriendo. Aquí. Voy a buscar Manelos chilensis a ver si vemos esa estructura que se refieren. Ok, está acá, ya se los voy a compartir. De hecho, aprovecho la pregunta que hace de Rafael para mencionar que am, nos gustaría hacer algunas giras de campo con las personas que tengan disponibilidad. Yo sé que hay gente que vive en zonas alejadas, pero estamos haciendo un proyecto en el Parque Nacional, bueno, Parque Metropolitano La Sabana, donde estamos yendo ahí a hacer monitoreos. Así que aprovecho para invitarles y en la sabana estamos viendo a a esta especie que les voy a mostrar ahora. Sí, podemos hacer una lista. No quisiera que lleguen tal vez más de 15 personas, pero podemos hacer una lista y se los puedo compartir por correo para hacer un listado. Y bueno, como ya estamos yendo cada semana, es cuestión de ponernos de acuerdo. Pero eh, esto que mencionaba Rafael es esta estructura que tiene acá, el ave fría, que es como una especie como de espina, que de hecho le sirve seguramente para defensa. Y la otra especie que les iba a mencionar, que también tiene algo muy similar, eh, es la jacana espinosa, que de hecho tiene esa estructura, pero en este caso es de un color como amarillo. Ven aquí en esta imagen, también tiene esa estructura que es como una especie de espina, que sí, yo creo que le sirve como una parte de defensa. Y en cuanto al nombre, no tengo el nombre en este momento de la estructura en sí. Debe estar por acá, pero vamos a ver. Sí, es como una espina que tienen. A ver, en comentarios. No, ese sí es en la parte, digamos, de las alas, no es en el pecho. En esa semana iríamos este jueves que viene y podríamos ponernos de acuerdo para las 6 de la mañana. Pero sí, esta ave jacana espinosa recibe el nombre por esto y no, no es en el pecho. Ok, entonces sigamos ahorita con esto. Entonces, volviendo al tema de los huevos, ay, perdón. El tamaño, la forma que tiene el huevo tiene mucha relación tanto con el nido como con el tamaño del ave. Por ejemplo, aves grandes como el avestruz, obviamente tienen unos huevos mucho más grandes. Aves pequeños como el colibrí tienen huevos muy pequeñitos, pero en ocasiones el tamaño del huevo puede ser muy grande y pueden ver el caso del kiwi. Por ejemplo, el caso del kiwi, que bueno, les voy a poner aquí en el chat eh, el nombre común, que es este de acá, y que es un ave que no está en Costa Rica, el kiwi. Se sabe, es un ave terrestre, casi no vuela, pero el tamaño del huevo en relación al cuerpo es muy, muy grande. Es como exageradamente grande. Pero bueno, los huevos en comparación con los anfibios, al igual que los reptiles, tienen una cobertura que es la cáscara, digamos, del huevo, que es dura
Y a diferencia de los anfibios que necesitan estar cerca del agua, pues les permite entonces independizarse del agua. En cambio, necesitan siempre que los padres, ya sea nada más la madre o el padre o los dos, los empollen. Quiere decir que les mantengan con una temperatura bastante alta mientras se desarrolla el embrión. Dice, ¿es igual al huevo de gallina o son más resistentes? Algo interesante, digamos, que vale la pena mencionar con los huevos es que en el momento que ellos salen, voy a poner aquí un motín para los que están entrando, ¿ok? El momento en que salen del cuerpo del ave, se solidifican, es decir, obviamente dentro del cuerpo del ave no va a estar la cáscara dura porque se les podría romper. Es en el momento en que los colocan, es que se solidifica la cáscara. Y bueno, por otro lado, son porosos. Es necesario que sean porosos para que ingrese el aire y que digamos, el polluelo pueda respirar apropiadamente. Tienen también dentro todo lo que necesitan, que es la yema, usualmente para alimentarse mientras están dentro del huevo y para desarrollarse. Hay huevos, digo, hay pichones que nacen, digamos, en un estado muy, muy indefenso, que son las aves que necesitan todavía, después de que logran salir del huevo, que pase cierto tiempo para que ellos desarrollen sus plumas y demás. Y hay otras, como son el caso de los patitos y las gallinas, que ya salen prácticamente listos para echar a caminar y correr. Entonces son diferentes estrategias también que tienen las aves. Y algo importante es que si hay, por ejemplo, nidos de algunas aves que son, básicamente los colocan sobre, por ejemplo, en el caso de las palomas, digamos, las palomas de Castilla, pues es importante que si el huevo sale rodando, no se vaya a caer, ¿verdad? Porque se rompe. Entonces tienen también formas bien pensadas para que si rueda, si va a ponerse a rodar, se quede dando vueltas sobre el mismo lado. Entonces, bueno, es interesante todo esto de los huevos y también los nidos varían bastantes. Y hablando de ahora del sistema digestivo de las aves, estamos viendo en el caso de las gallinas, pero como ustedes saben, la gran mayoría de las aves, ellos necesitan volar. Entonces es importante que una vez que han comido, que ellos puedan moverse a otro lugar pronto para tener la digestión, que no les vaya, como quien dice, a ocupar comer y hacer toda la digestión en el mismo sitio. Entonces, muchas aves tienen esta estructura que se llama el buche, donde el ave almacena el alimento. Por ejemplo, hagamos de cuenta unas palomitas que están alimentándose de semillas. Comen, comen, almacenan el alimento en el buche y si hay un peligro, salen volando con el buche lleno. Igual podría ser alguna ave frugívora que come, come, come y se va con el buche lleno y ya después va a poder hacer la digestión. Entonces, algo importante es que las aves, ninguna ave pues tiene dientes. Ya mencionábamos que las aves prácticamente pueden romper con el pico un poco, desgarrar con el pico un poco, pero ellas no van a masticar. Entonces, la otra estructura que ellos tienen para llegar a romper un poquito más lo que están comiendo, por ejemplo, hagamos de cuentas que se han tragado un ratón o que están comiéndose tal vez algo como semillas, tienen la molleja, que es una estructura musculosa que muchas veces ellos tragan también piedritas y que les ayuda a triturar los alimentos para después poder digerirlos más rápidamente. Entonces, por una parte tenemos el buche, por otro lado tenemos la molleja y algo que podemos también apreciar aquí que nos diferencia de las aves es que no tienen dos salidas. Es decir, no tienen una parte por donde orinan y otra parte por donde defecan, sino que tienen una sola salida que es la cloaca. Entonces, como ustedes habrán podido observar, cuando ellos defecan, sus heces son semisólidas, ¿verdad? Son como algo como acuoso, porque por ahí defecan. Y también por la cloaca es que ellos pueden reproducirse. Por aquí, por la cloaca también es que ellos sacan los huevos y también por ahí pueden, digamos, reproducirse machos y hembras. Eh, ok, ah, vale. Entonces, algunas aves, por ejemplo, las palomas,
producen una especie como de leche que las producen en esa parte del buche. Aquí se llama crop. Aquí tenemos la molleja, que es donde que les decía que es para triturar, pero en esta parte crop, cuando es el momento de reproducir, produce como una especie de secreción con la cual alimentan a sus crías. Entonces no es leche igual que los mamíferos, pero es una secreción que se podría asemejar a la leche. Entonces ellos abren el pico y los juveniles, digamos los pichones, pueden tomar esa sustancia que les comentaba. Esta es una vista de la molleja, que bueno, por supuesto, si ustedes han comido gallina o algo así, la conocen. Es musculoso y muchas veces tiene como piedritas o algo así para poder triturar el alimento. Y esto que vemos aquí, que se llama Ega gropila, esto que vemos aquí, que si podemos revisar qué es, vamos a ver un poquito de huesitos. Esto parece un cráneo, ¿verdad? Esto de aquí es algo que las lechuzas producen que no defecan, o sea, no va a pasar por todo el tracto digestivo, sino que ellos van digamos, digerir, si fuera un ratoncito, por ejemplo, lo digieran y luego van a sacarlo, regurgitarlo, se llama la palabra, y van a producir estas cositas. Entonces, eso nos ayuda mucho a, si queremos investigar de qué se ha alimentado, a revisar estas egatropilas de las lechuzas, por ejemplo. Esto es lo que les comentaba de la cloaca. Vean como, por ejemplo, esta ave aquí está expulsando sus heces rápidamente, así como un chorro. Pero en el caso de muchas de las aves que están en un nido, ellos lo que hacen es como un saco fecal. Es decir, los pichones, sus heces las van a sacar como un saquito pequeño que los padres van a llevarse lejos, porque esto podría, por una parte, ser sucio, o sea, ensuciar el nido, y por otra parte, atraer depredadores. Ok, esto de aquí, compartir la presentación al final, no había pensado, puedo compartir tal vez el enlace si lo subo, pero nada más lo subiría, lo compartiría con ustedes, ¿verdad? Eh, Hasta donde sé, Carmen, solamente las palomas. Puede ser que haya otras, pero esas son las que yo conozco. Ok, ok. Ah, muchas gracias por compartir esto, Bernie. Seguramente es sobre la parte de la comportamiento del Vanellus chilensis. Ok, muy bien. Entonces, no solamente las lechuzas hacen este comportamiento de regurgitar, voy a escribirlo aquí para que ustedes puedan verlo, regurgitar. También muchas aves que se alimentan de semillas, por ejemplo, los trogones o los quetzales, cuando se tragan una semilla grande, como por ejemplo un aguacatillo, ellos, después de que digieren toda la cubierta del fruto, la expulsan por el pico, lo regurgitan. Entonces se ve la semilla completamente limpia y así evitan pues que pase por todo el sistema digestivo que no es necesario, ¿verdad? Ok, aquí tenemos una imagen con algunas de las partes del ave. Las aves entonces tienen picos, como les comentaba, con una mandíbula superior, mandíbula inferior. Tienen lo que se llama el cuello, que es bastante flexible en muchas aves. Las, Tienen una parte que es el dorso, la parte ventral del ave, donde está el muslo, la tibia, metatarso y las patas. Pero las aves varían mucho de acuerdo a la alimentación y demás. Y aquí tenemos otros nombres. Antes las personas acostumbraban mucho a tratar de recordar los diferentes nombres para la hora de describirlos. Por ejemplo, de nuevo, aquí está la nuca del ave, la parte del dorso como el manto, esta parte que no es la cola, sino antes de la cola se le llama rabadilla. Aquí está la cloaca de donde hablábamos. Em, el flanco es como la parte del ladito. Escapulares es la parte que tienen aquí abajo y bueno, hay muchos más. Ahora, para evitar lo que se llama tanta información falsa que hay sobre las aves, seguro que ustedes habrán visto esta pequeña foto de acá diciendo que esta es el ave más pequeña del mundo y yo qué sé qué, ¿verdad? Entonces, primero hay que mencionar que el ave más pequeña del mundo, hasta donde se conoce hoy en día, es un colibrí.
Entonces, esto de aquí es de lo que se llamaría información falsa o mentiras, como quieran llamarlo. Esta ave no existe. Entonces, el ave más pequeña del mundo es el colibrí y este es el colibrí en cuestión. Se llama eh, Zunzuncito y es un colibrí que se encuentra en Cuba. Es pequeñito, pero para que tengan una idea de, tal vez no tanto de su tamaño, sino de su peso, anda pesando cerca de 2 gramos. Eso es lo que pesa, es diminuto. Y en nuestro país, pues no hay una ave tan pequeña como esa, pero nosotros tenemos colibríes muy pequeños también, de cerca de 2,3 gramos, 2,5 gramos. Entonces los colibríes son los más pequeños del mundo. En comparación con este colibrí que acabamos de ver, tenemos el otro extremo que son los avestruces, que son las aves que en la actualidad son más grandes. Y esta en particular ha perdido la capacidad de volar, por tanto, básicamente corre, eh, tiene esas patas muy grandes y puede alcanzar una velocidad cercana, según entiendo, de 70 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, algo por el estilo. Entonces, pues ya no tiene esa necesidad de volar ni nada por el estilo, pero bueno, es el ave más grande del mundo. Y luego tenemos aquí a otra ave grande, pero es el albatros viajero, que en este caso tal vez lo que tiene es la envergadura. ¿Qué es la envergadura? Se refiere a la distancia que hay en metros o en centímetros entre la punta de un ala y de la otra. Es similar al tamaño de las coquetas. Sí, uno puede examinar más o menos el libro de Styles Scotch, viene mucho el peso de los colibríes, pero tal vez aprovecho aquí también para comentar que en los museos usualmente se toma la distancia otra vez en centímetros o en milímetros si se quiere, entre la punta del pico y la punta de la cola. Entonces, por un lado tenemos la envergadura, que es entre la punta de un ala y del otro, y en este caso, yo tenía apuntado aquí, voy a buscarla rápidamente porque en este momento no recuerdo. Aquí está. Es de 3,63 metros de envergadura. Entonces, si vamos a tomarlo como de, no tanto de alto como el avestruz, o de peso, sino de envergadura, este es el que gana. Y bueno, tenemos otras aves también bastante grandes, como en este caso el cóndor andino que de nuevo, si vamos a ver la envergadura, digamos, dice que puede tener hasta 3 metros, 30 centímetros de envergadura y 1,42 centímetros de altura. Entonces son aves bastante, bastante grandes. Eh, y por otro lado, pues tenemos, les mencionaba los pingüinos, que son aves que pueden utilizar sus alas como aletas. Les decía que son muy, muy rápidos. Ya sobre tierra, pues ellos igual se reproducen sobre tierra, tienen que empollar a sus pichones y todo sobre tierra, pero no, digamos en este caso pues pasan también bastante tiempo en el agua y son muy, muy rápidos. Les invito a ver videos de cómo ellos están cazando a sus presas, pescando si se quieren, persiguiendo a sus presas y son sumamente rápidos, muy bien adaptados. Se dice que el ave más rápida del mundo es este de acá, que es el halcón peregrino. Se dice que llega a alcanzar unos 332 kilómetros por hora. Tal vez no vamos a exagerar. Estaba leyendo que se ha medido que llega a unos 180 kilómetros por hora. El asunto es que no es que todo el tiempo está volando esa velocidad, sino que lo hace en el momento en que va a cazar. Y algo interesante que estaba leyendo es que como ir a esa velocidad es muy peligroso. Si, por ejemplo, intenta cazar a un ave que está sobre el suelo, usualmente caza a las que están volando. Y eso sí, una vez me tocó ver a un halcón peregrino persiguiendo a un grupo de aves playeras, y lo que hace esta ave es que necesita que su presa se separe del grupo, porque estas aves vuelan en bandadas y es muy difícil cazar a un ave cuando están en bandadas. Entonces, cuando esta ave logra
separar a una de su grupo y está volando, entonces puede atacarla y pues básicamente sí, la rompe, diríamos, ¿verdad? Esta especie en particular pasa por nuestro país durante la migración, pero tiene, ven ustedes, un rango de distribución bastante amplio, desde Norteamérica hasta Sudamérica. ¿Cómo se hace para identificar un ave en persecución de otra? Bueno, igual que les mencionaba anteriormente, es necesario ojalá que esté o en reposo o tener una cámara o unos buenos binoculares para poder identificarla. Pero sí, pues si está yendo muy rápido puede ser difícil. Em, sí, pero usualmente no es tan difícil que estén más tranquilas. ¿En qué época es la migración de este halcón? Bueno, igual que otras especies de aves migratorias, este gavilán o este halcón va a reproducirse, digamos, en la parte del norte y va a viajar, cuando no está aquí en reproducción, va a viajar entonces hacia el sur. Aunque estamos viendo aquí que se reproduce tanto en esta parte como acá. Entonces, por nuestro país nada más está de paso. Usualmente, pienso yo que es en la misma época que pasan otras aves migratorias, incluyendo rapaces. Más o menos abril, marzo, abril pasan por acá. Ahora, en cuanto a migración, las aves siguen diferentes rutas. Hay aves migratorias que aprovechan la noche para moverse, como muchísimas reinitas y zorzales, pero la mayoría de los rapaces vuelan durante el día. Entonces se van a ver y para eso, bueno, les invito entonces que revisen, por ejemplo, en Quecoldi, que es un sitio que está en el lado Caribe, tienen programas con voluntariados que están contando a los rapaces que van pasando, entonces pueden buscar alguna oportunidad para ir a trabajar si les interesa, aprender a distinguir las diferentes especies y a adquirir cierta experiencia en la investigación. Busquen entonces en Quecoldi. ¿Cómo se llama el lugar? Se llama así, que Poldi. Estoy segura que tienes una página, entonces pueden tratar de buscar y está en el lado Caribe. Pero en el caso, digamos, de este halcón peregrino, he escuchado que también aprovechan mucho cazar aves, palomas de Castilla. Entonces, ok, ahorita menciono. Eh, entonces, puede verse también en parques de zonas urbanas, por ejemplo, en Heredia, he escuchado que llega, o en San José se puede encontrar. En cuanto a la pregunta así rápida de qué tanto afecta el cambio climático a las aves migratorias, pues es una pregunta que no es tan fácil de contestar porque el cambio climático está afectando de muchas formas. Puede disminuir sus recursos de alimentación, por ejemplo, puede provocar que no haya tantos insectos, o puede ser que cuando las aves migratorias estén llegando por ejemplo, a Norteamérica, ya listas para reproducirse, que venga una temporada, digamos, un temporal y que se mueran porque está muy frío de repente, o puede ser que sencillamente, por ejemplo, ahora que estamos en tiempos de sequía, no hay alimento suficiente para poder alimentarse y hacer este viaje que implica mucho gasto energético. Entonces, sin duda afecta muchísimo a las aves migratorias. Y relación a la otra pregunta de cómo hacen para migrar de noche, pues se piensa que una parte es porque se guían por las estrellas. Sin embargo, eso también implica que pueden ser atraídas por las luces artificiales y hay una parte también que dice que ellos tienen alguna forma de guiarse por los campos magnéticos. Entonces, igual, son varias teorías las que existen para que la parte de la migración pues se pueda dar, pero, pero bueno, eso también se ha investigado bastante. Voy a tocar ahora la parte de la diversidad de las aves en el mundo. Les decía que las aves, o sea, hay cerca de más de 10.000 especies en el mundo. Como suele pasar con cualquier otro grupo ya sea de animales y plantas, no se distribuye de manera igual la diversidad en todo el planeta. Estas partes que se ven con un color más celeste son menos ricas en especie. La riqueza de especies en cuanto al número de especies es mucho menor. Veamos, por ejemplo, en la parte del Ártico y también vamos a tener, por ejemplo, en la parte más seca,
como estas partes de Perú o de Chile, que pueden ser bastante más secos. En cambio, en las partes, como vemos, por ejemplo, en los lados de Venezuela o el Amazonas, donde hay mucha más lluvia y mucho más temperaturas más altas y más estables, suele haber una mayor diversidad. Entonces, países que son muy ricos en diversidad son, por ejemplo, Colombia, por ejemplo, Perú, Venezuela, Brasil, Bolivia. Tienen muchísima diversidad de aves y en el lado de África, sitios como donde está el desierto de Sahara, pues hay muy baja diversidad, pero hay otros sitios donde también hay bastante diversidad, en África y en Asia. Costa Rica es un país donde se han identificado cerca de 935 especies en una área de 51.100 kilómetros cuadrados, que es un país muy pequeño. Y si comparamos rápidamente, esos números no tienen por qué ser exactos ni precisos, ¿verdad? Pero a grandes rasgos, comparando el área que hay de Estados Unidos, por ejemplo, que es de 8 millones de kilómetros cuadrados, o Canadá, que es de casi 10 millones de kilómetros cuadrados, pues tenemos que Costa Rica es un país que tiene una alta cantidad de especies en un área bastante pequeña. Eh, Esto puede variar, como les decía, hay países como Bolivia que tienen muchas más aves, como por ejemplo Brasil, pero nuestro país tiene la ventaja de que es un país pequeño que tiene, vamos a ver, zonas de vida bastante cercanas, diferentes y cercanas al mismo tiempo. Entonces veamos eso. Comencemos a ver las razones. Primero que nada, hace miles de años, millones de años, esto que conocemos como Centroamérica, tal como lo conocemos hoy, no existían. Lo que había tal vez eran algunas islas y las aves en ese momento pues podrían brincar islas. Los mamíferos lo tenían muy difícil, pero esto que conocemos como istmo centroamericano, que es como un cinturón o como un puente, pues es relativamente nuevo y esto ha permitido que especies de aves y mamíferos y reptiles que hay en Sudamérica como en Norteamérica hayan migrado a esta zona. Y eso ya de por sí lo convierte como en un sitio especial. Eh, Aquí tenemos a nuestro pequeñito país y la otra parte que nos diferencia a otros sitios es la topografía. Entonces, aquí para no tener que hablar yo solita, me gustaría que mencionen en el chat rápidamente cuáles son las cordilleras que hay en nuestro país, las cadenas montañosas que hay en nuestro país, qué nombre tienen. Ok, Cordillera de Talamanca, muy bien, está acá. Son las montañas más altas que tenemos y ahí se encuentra el Chirripó, la montaña más alta que tenemos. ¿Cuál es más? Cordillera Volcánica Central, muy bien, que sería la que sigue, ¿verdad? Que son la Cordillera Volcánica, Irazú, Barba, Poás, muy bien. ¿Qué más? De Guanacaste, ok. Aquí hay otros volcanes también, ¿verdad? Tenemos un país muy montañoso, Tilarán, muy bien por acá. Entonces, estas montañas que existen en nuestro país, pues ya de por sí hace que haya diferentes zonas de vida, pero no solamente el hecho de que haya montañas más altas y valles, también van a influir de nuevo el clima, y eso tiene que ver con las corrientes de vientos que imperan en nuestro país. Entonces vienen los vientos alisios, que son los que sentimos cuando está comenzando la época, digamos, navideña, que de pronto sentimos esos aires fríos, fresquitos, deliciosos. Es porque ya están llegando los vientos alisios, que van a traer también como lluvias. Y en el lado Caribe, pues se pone muy lluvioso. En el lado Pacífico, más bien, un clima más seco, bastante más seco durante ese tiempo. Y en el lado del Pacífico Sur, tenemos influencia también de otros vientos que van a hacer que esta zona sea también muy lluviosa todo el año. Entonces, nuestro clima, en pocas palabras, a pesar de que es un país pequeño, tenemos zonas de vida muy diferentes por la topografía, por el clima, por la altitud. Y luego lo otro importante es que nuestro país, por dicha, mantiene zonas protegidas, eh, que ha permitido que hay más de 10.000 especies de aves en el mundo. Se contabilizan más de 10.000. Entonces, las zonas protegidas también mantienen como una especie de el bosque, si no necesariamente primario,
como una especie del bosque original y ahí se refugian muchas de las especies tanto de aves como de mamíferos y reptiles. Bueno, se dice que se ha revertido mucho la deforestación, que se ha recuperado y ahora sí. Sabiendo entonces estas condiciones, vamos a tratar de clasificarlas de diferentes formas a las aves. Comencemos por una forma de clasificarlas que es un poco artificial y vamos a ver ahorita por qué, que son los gremios tróficos. Gremios tróficos se refieren a de qué se alimentan las aves, cuál es su principal fuente de alimento. Y aquí las aves comienzan a tener muy diversas características. Van a variar mucho en cuanto al pico, a la forma de las alas, forma de las patas también. Entonces, un primer gremio es el de los frugívoros. Los frutos, que son básicamente una parte de las plantas, muchas veces adquieren ciertos colores que atraen a las aves, que son seres muy visuales, para que se alimenten de ellos. Esa es una primera relación, proveedores biológicos que unen los recursos boscosos. Eso también es importante, sí. Entonces, digamos, hay un grupo de aves que se alimentan principalmente de frutas y se les llama frugívoros. Entonces, estos, como les mencionaba, pueden ser, por ejemplo, este mielerito que está comiendo esos frutos de acá y come las frutas, pero las frutas recuerden que tienen una buena parte de agua, tienen también alguna parte de carbohidratos y demás, pero al mismo tiempo no son tan ricos como, por ejemplo, la proteína. Si nosotros comemos nada más frutas, pues no nos va a alimentar tanto como si comemos algo que tiene bastante proteína. Entonces los frugívoros tienen que comer constantemente, tienen que pasar rápidamente a través del tracto digestivo lo que están comiendo para seguir comiendo más y más. Esto las convierte en muy buenas dispersoras de semillas, que básicamente es lo que le interesa a la planta, ¿verdad? Que se lleve sus semillas lejos para que las disperse y puedan reproducirse y aparecer nuevas plantitas. Entonces, estos que estamos viendo son diferentes especies de aves frugívoras. Principalmente buscan frutas para alimentarse. Hay muchas otras más, pero esos fueron algunos ejemplos. También tenemos, por ejemplo, los trogones, tenemos tucanes que también se alimentan de otras cosas. Hay un grupo grande de aves que se alimenta de insectos y para esto tienen diferentes, digamos, que adaptaciones. Esta que vemos aquí se les llama reinitas. Tienen el cuerpo pequeñito. Vamos a ver que comparado con las aves, que con las frutas, los insectos, pues tienen más proteínas, son más, digamos que ricos. Por eso vamos a encontrar tantísimas aves que se alimentan de insectos. Las reinitas se mueven muy activas buscando insectos. Tenemos a los trepatroncos, que suelen tener esta posición en las plantas. Es como una posición, vemos que se apoyan, se agarran con las patas y las plumas tienen como unas partes más duras que les permiten apoyarse y con el pico van buscando entre la vegetación insectos. Están los cuyeos, que como ustedes pueden ver tienen un plumaje que les permite camuflarse entre las hojarascas y esto lo que hacen es un comportamiento que se llama halconear, que es que salen volando, atrapan el insecto y vuelven al sitio. Son nocturnas, entonces estos tienen unos ojos grandes que les permiten ver de noche y atrapar a los insectos. Hay pechos amarillos, que es un grupo muy grande, que se llaman también mosqueros. Y esto lo que hacen también es halconear. Están en un sitio, salen volando, atrapan el insecto, vuelven al mismo sitio y es un grupo bastante grande. Otros como los soterrés tienen un pico muy delgadito, como si fuera una renita, pero más alargado. Y estos andan también muy activos, como las renitas también buscando entre la hojarasca, entre la vegetación, otros insectos. Em, Hay algunos insectívoros también que aprovechan a otros insectos para cazar. Vamos a ver este ejemplo de los hormigueros. Entonces, en este video vamos a ver algún grupo de aves que se conocen como hormigueros y que lo que hacen es que aprovechan a las hormigas arrieras. Vamos a ver si lo logran ver allí.
Hasta ahí yo creo, pero bueno. Aquí vemos que las hormigas arrieras son unas hormigas que son sumamente, bueno, digamos que se alimentan de insectos, lagartijas, lo que se les ponga de camino, cucarachas, y cuando van avanzando cazando, espantan a otros animalitos. Estos aves que vemos aquí se han adaptado para aprovechar estas hormigas arrieras e ir atrapando los insectos que cuando se escapan los insectos, por ejemplo, saltamontes y demás, estas aves las atrapan. Bueno, ahí tenemos entonces un ejemplo. Vamos a buscar otro ejemplo entonces ahora de... este no está en Costa Rica, pero me pareció muy interesante porque voy a, voy a dejar de compartir y compartir con sonido para que ustedes puedan escuchar un poco. Está en inglés, pero es interesante porque en este caso es una especie de relación simbiótica, pero con humanos. Y son aves que se llaman honey guide birds, aves que guían a la miel. Al parecer, estas aves que están en África se han adaptado, les gusta mucho comer miel. Entonces, estas aves lo que hacen es que, vamos a ver acá, lo que hacen estas aves es que guían a las personas a a sitios donde hay panales de abejas. Entonces, aquí está el sonido. Entonces, guían a las personas a donde están los panales con las abejas, pero a ellas no les gusta que las piquen. Entonces, las personas llegan y con humo, y con fuego, rompen los panales, se aprovechan de la miel y luego estos pajaritos se alimentan de lo que quedan. Entonces, como que se han hecho una especie de relación con personas. Bueno, eh, como les comentaba, insectívoros hay muchos, hay otros que lo que hacen, por ejemplo, el ganado, las garcitas huelleras, cuando el ganado camina, espanta también a otros insectos y ellos también los atrapan. Entonces las adaptaciones son muchas y no les estoy mencionando todas acá. Luego están los granívoros que se alimentan ya de las semillas. Aquí tenemos una especie de como de cetillero, que entonces lo que hace es alimentarse de pequeñas semillitas del zacate. Están los carnívoros, que hay grupos que ahora sí tienen estas garras y picos que permiten cazar y alimentarse de diferentes especies, ya sean de otras aves, de mamíferos y de incluso de reptiles. Entonces, por supuesto, esta es una fuente de alimentación muy rica. Hay incluso aves, hay el bat falcon que se alimenta también de murciélagos. Entonces es otra fuente de alimentación bastante grande. Entre ellos tenemos también a las lechuzas, que son también, que es un grupo interesante porque a diferencia de la mayoría de las aves que son diurnas, las lechuzas, los chotacabras que mencionábamos son nocturnos. Entonces se van a encontrar más activas durante la noche y aprovechan a un grupo de mamíferos que, como podrían ser los ratones, pues que está tratando de sobrevivir de noche. Los piscívoros que se han especializado entonces en los peces. Aquí tenemos el águila pescadora, pero hay muchas otras también, como por ejemplo el martín pescador, las aningas o patos agujas y más. Y un grupo que también, del cual los más famosos son los carroñeros, que son los zopilotes, que se alimentan también de carroña, pero hay muchas aves que se alimentan de carroña. Carroña son los animales muertos y pueden estar en diferentes estados de putrefacción. Hay unos que se acaban de morir, que podrían decir, y otros que tal vez ya llevan cierto tiempo. Por ejemplo, el zopilote de cabeza roja se alimenta de carroña, pero la ubica por medio de su olfato. Entonces, eso les ayuda bastante a ubicar los animales muertos y el sopilote de cabeza negra llega ya después,
cuando ellos ven que su piloto de cabeza roja ha encontrado la carroña, se aprovechan también, pero utilizan más la vista. ¿Ok? Aquí están los opilotes comiendo. Los carroñeros que son ya más como adaptados a este tipo de alimentación no tienen plumas en la cabeza. Parece que es una adaptación para que no sea seguro tan sucio, ¿verdad? Y los nectarívoros, que en nuestro país tenemos a los colibríes, pero hay también otras especies que se alimentan de néctar. Finalmente, hay un grupo bastante amplio de aves que son los omnívoros. Se alimentan de diferentes fuentes de alimentación. Pueden ser tanto de vez en cuando carroñeros, pueden alimentarse de pichones de otras aves, pueden comer frutas. Son casi que oportunistas. Lo que esté a disposición puede ser fuente de alimento. ¿Ok? Nos quedan 25 minutos o más o menos una media hora de clase, así que vamos a ver otra forma de clasificar a las aves, que es migratorias residentes. Entonces hablemos de las aves residentes. Si nos vamos nuevamente a la lista oficial de aves de Costa Rica que les mencionaba hace un ratito, acá, vamos a ver que en nuestro país se dice que tenemos de las 935 especies, 646 especies residentes. Pregunta Ian si hay alguna razón por la cual los colibríes se prechan con la lengua afuera por mucho tiempo. No, no debería. No debería haber una razón para que hagan esto. ¿El coyote tiene su nido en el suelo? Sí, lo construye sobre el suelo. Ok, les decía que tenemos 646 especies residentes en un total de 222 especies migratorias. Y hay algunos que tienen residentes inciertos, migratorios inciertos, como que no hay tanta certeza. Vamos a ver las residentes ahora. No, perdón, me equivoqué a ver, acá, me voy para, ¿dónde está? Ok, a ver, residentes. Decíamos entonces que hay cerca de más de 600 especies residentes. Ok, definamos residentes. Las residentes son las que nacen aquí en el país y pasan, pues, su ciclo de vida, digamos, aquí en el país. Eso no quiere decir que se encuentren únicamente en el país. Por ejemplo, el jigüiro, pues, se distribuye en muchos otros países, no solamente en Costa Rica, pero las especies residentes no viajan largas distancias a alimentarse como las migratorias, aunque pueden hacerlo de manera más, digamos, en distancias menores. Les voy a explicar por qué. Otra especie residente, el tucán-pico arcoíris. Hay especies que están en la actualidad en nuestro país, pero fueron introducidas por el ser humano. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Eso qué quiere decir? Que el ser humano, por algún motivo, las trajo, se escaparon o las liberó y aquí están viviendo. El caso típico es la paloma de Castilla, que en realidad es originaria de Eurasia, es decir, de Europa y Asia. Pero el ser humano, posiblemente en los tiempos de españoles o quién sabe cuándo, los trajeron como mascotas. Pero esas palomas, pues viven, digamos, en libertad, solamente que están muy cercanas al ser humano. Es decir, no vamos a ver una paloma de Castilla en el bosque, van a vivir mucho ligadas al ser humano en ciudades y demás. Y tenemos el paloma de Castilla, varían en cuanto a color, pueden ser cafés, blancas, negras. Entonces, es un ejemplo de una especie introducida. Se llama Columba livia. Este es otro ejemplo de especie introducida, la que se llama la monjita tricolor. Posiblemente la trajeron aquí como una especie de jaula, o sea, una especie de mascota, y se escapó y en la actualidad pues se reproducen y habitan en sitios como por ejemplo arrozales. Pero esta especie es originaria de Asia. Y este de aquí que también vamos a verlo, que le dicen electricista o también gorrión, es una especie que también es originaria de Eurasia. Entonces fue introducida en América. La historia de cómo fue introducida, la verdad es que no estoy muy segura. Lo cierto es que la vamos a ver mucho y se llama Passer domésticos.
¿ok? Esos fueron tres ejemplos de especies. Hay otras, por ejemplo, la garza boyera también, la que conocemos como Bubulcus ibis, la trajeron también a América, no es originaria de acá, es de África. Entonces, pues logran, digamos que adaptarse a las condiciones de América. Especies migratorias altitudinales. ¿Esto qué quiere decir? Que sí pueden nacer aquí en el país, se reproducen acá y demás, pero hacen migraciones cortas, muchas veces de zonas bajas a altas y viceversa. Por ejemplo, el jilguero. El jilguero es una especie que se alimenta principalmente de frutos y muchas especies que hacen migración altitudinal van a moverse de acuerdo a dónde están con frutos las plantas. Entonces, tal vez en algunos momentos hay frutos en otras partes más bajas, en otros momentos en partes más altas y pues van moviéndose de zonas más altas a bajas. Es un ejemplo. También el pájaro campana es frugívoro principalmente, también se va a movilizar de zonas altas a bajas. De hecho, se mueve bastante. Puede, por ejemplo, en estos días se encontró aquí algunos ejemplares por ahí cerca de Puriscal, Santana, Escazú, pero ellos se reproducen en zonas más altas. Los colibríes también hacen migraciones altitudinales. Muchos colibríes se mueven también buscando néctar, de acuerdo a donde puedan haber más flores, más sitios con flores. Los trogones también hacen migraciones altitudinales. Entonces, algo interesante con las migraciones altitudinales, de nuevo, son residentes, pero digamos que a nivel general no los vamos a encontrar tan fácilmente. Hay que leer en la historia natural para darse cuenta si hacen migración altitudinal. Y luego tenemos los que ya mencionamos un poco, los migratorios latitudinales. Y estos son bastantes familias, bastantes grupos. Tenemos, por ejemplo, al zorzal de Swainson. Y el zorzal de Swainson es un ejemplo, y les voy a poner aquí rápidamente un recurso. Yo les dije que les iba a dar algunos recursos donde podemos encontrar información. Eh, Aprovecho que nada más como brevemente de nuevo para pedirles a los que ingresaron de último que llenen el formulario este pequeño formulario para saber cuántas personas han participado. Entonces, hay un recurso que es para la gente que de verdad le interesan mucho las aves, que es el de Birds of the World, aves del mundo. Ya se los comparto. Ok, ese es el entorno. Entonces, en este sitio, buena teoría, tienen acceso a información a aves de todo el mundo. Y, bueno, usualmente se busca por medio del nombre científico. Entonces, por ejemplo, yo les estaba hablando ahora del zorzal de Swainson. Entonces, se puede buscar el nombre científico que es Catharus ustulatus. Y aquí podemos ver rápidamente, entonces, esta es la especie. Y aquí podemos ver un poquito el mapa de distribución. El mapa de distribución, es decir, la distribución quiere decir dónde se encuentra en todo el mundo. Vamos a tener que se puede localizar entonces desde Alaska hasta Sudamérica. Y esto aquí que sale aquí en como un color salmón es la parte donde se reproduce. Entonces tenemos que se reproduce en Canadá, que se reproduce en parte de Estados Unidos y luego va a migrar, va a migrar hacia el sur en ciertas épocas del año y va a pasar cuando es invierno en Estados Unidos, que hace mucho frío, que realmente ahí no hay recursos, va a pasar todo este tiempo, que es la época en que está esperando, alimentándose, etcétera, a que otra vez se pongan las condiciones como más cálidas y que haya otra vez comida en Norteamérica, y entonces van a devolverse hacia Norteamérica. Eso se llama la migración latitudinal. Dice que si tengo recursos de información sobre colibríes. Pues no exactamente, habría que buscar exactamente qué interesa, pero hay un libro de Scotch que se llama Hummingbirds, algo así, que trae bastante información, pero está en inglés, lastimosamente. Scotch, pueden buscar, tal vez esté digital. Ok, bueno, eso es un ejemplo de migración latitudinal, pero podemos escoger algún otro. Por ejemplo, les decía que en la lista oficial
Aquí vamos a tener entonces aves para explicarles. La R significa que son residentes, la M significa que son migratorios. Entonces, si nos vemos, por ejemplo, a un grupito de aves migratorias, como podrían ser estos de acá, por ejemplo, vamos a tener a uno que también podríamos ver en la sabana, a los que vayamos a ir de gira. Entonces, nos vamos para esta que les decía, aves del mundo, y nos vamos a buscar acá esta especie para ver un poquito la distribución. Esta es la que les decía, les dicen killdeer o chorlitejo. Y aquí tenemos de nuevo entonces ¿cómo se llama? La distribución. Se reproduce mayormente en esta parte de Norteamérica y luego se mueve volando y llega aquí a pasar cuando no es época de migración. Ahora, hay aves que igual algunas tienen unas poblaciones migratorias y otras tienen poblaciones que se quedan durante todo el año. Tienen los dos tipos de población. Algunos viajan y otros se quedan todo el año. ¿Ok? No, no. Pregunta a don Rolando si el Burulcucibis migró accidentalmente. Lo más probable, don Rolando, es que las personas los trajimos junto con el ganado. Cuando vino el ganado en barcos y demás, posiblemente se vinieron en los barcos. Dice que aquí si es la misma Merlin, pues en la Merlin también, pero Merlin trae menos información. Estás pagando, entonces pues realmente si no quieren pagar pueden buscar otras fuentes de información. Merlin trae también información. Sí es el mismo Cornell Lab, laboratorio de Cornell, el que lo produce. Pero bueno, sigamos un poquito porque vamos a durar hasta las 7, 8. Ok, entonces ya hablábamos de estas. Hay tangaras que son migratorias. Hay también aves como digamos acuáticas que están ligadas, que son migratorios, playeritos, soldaditos y otros. Cacique veranero también es migratorio. Hay gavilanes, reinitas. Hagan de cuenta que son 222 especies migratorias las que llegan y se van de nuestro país todo el tiempo durante el año. Pásale la lámina anterior. ¿Esta de acá se refiere? El cacique veranero, ¿ok? O este será. No sé si se refiere a esto. Bueno, en fin, esas son las migratorias. Hablábamos del halcón peregrino, que también les comentaba que son migratorias. Entonces, hay muchísimos. Gavilanes, aves acuáticas, patos, colibrís. Tenemos una especie de colibrí migratorio, la garganta de rubí. Ah, se refiere a este seguramente. La tangara veranera, que es migratorio también. Estos viajan así. Ahora, la migración, como les comentaba, requiere un gran gasto energético porque no se están yendo en avión, se están yendo volando y tienen muchos peligros para llegar hasta el lugar donde ellos van y vuelven. Entonces, es una actividad, pues, que requiere, ojalá, mucha alimentación, mucha comida, que permanezcan en los sitios donde puedan descansar, etcétera. Y ahora vamos a ver las aves por zonas de vida, muy rápidamente también. Ok, Tangara veranera se llama ese. Entonces, les decía que en Costa Rica las especies van a variar también hasta cierto punto. No es que van a ser completamente diferentes, pero sí van a variar de acuerdo a la zona geográfica. Entonces, comencemos por las tierras bajas e intermedias del Caribe. Por ejemplo, la zona del Caribe, como ustedes saben, tiene una buena parte que es bastante plana. Lastimosamente, una buena parte de esta zona plana ha sido deforestada. Seguramente hace cientos de años esto era una de las zonas más ricas en biodiversidad, pero actualmente está cubierta por plantaciones de piña, plantaciones de banano, eh, etcétera. Entonces, quedan algunos refugios para las aves todavía. En estos sitios, una de las zonas que se pueden encontrar todavía como refugios es es la Estación Biológica La Selva, que tiene un bosque bastante continuo todavía. Y esos remanentes de bosque
digamos, tropical lluvioso, se asemejan bastante posiblemente a las zonas como el Amazonas o las zonas del bosque lluvioso de Panamá, bosque muy alto, muy diverso, y allí podemos encontrar entonces algunas aves que son bastante distintivas, por ejemplo, la cotinga blanca, que es un ave que es también frugívora, por ejemplo, el tinamú grande, que es un ave que, aunque parezca una especie de paloma o algo así, está emparentada con los avestruces. Los tinamús pueden volar, pero pertenecen a, a un grupo muy antiguo que se llama Paleognata. Se diferencian por su parte estructural. Tenemos a las colonias de Garza castaña o Agami agami y otras especies más que habitan en bosques lluviosos. También la lapa verde, que es una de las dos lapas que tenemos en nuestro país. Pájaro sombrilla, etcétera. Entonces, esta es en la zona del Caribe. Si nos vamos para el Pacífico Norte, que es tan diferente, bosque seco mayormente, que ha sido por dicha también protegido este bosque seco porque es uno de los pocos vestigios que hay en el país de un bosque que en muchas otras partes de Centroamérica lo han eliminado. En Santa Rosa, por ejemplo, entonces encontramos algunas especies como la lora nuca amarilla, que se ha ido ampliando la distribución, incluso ha llegado al Valle Central. El momoto celeste, que es el ave nacional de Nicaragua, el guardabarrancos. Este trogón elegante, que se encuentra, por ejemplo, en el Parque Diría, que tiene este collar, que también es bastante distintivo. Y en zonas como, por ejemplo, Palo Verde, vamos a encontrar muchos, es una zona que fue creada para los aves acuáticas. Encontramos muchos patos, muchas aves acuáticas. Entre ellas encontramos a la espátula rosada, a los ibis blancos, al jabirú, que es el ave más grande en términos de tamaño y envergadura terrestre. Y en las elevaciones intermedias tenemos otras más. Por ejemplo, de nuevo, en esta parte que se ha deforestado también bastante, que es el área urbana, tenemos al come maíz, al yigüirro, al pinzón cafetalero, que esta es una especie que se le ha dado bastante importancia últimamente porque es endémica de Costa Rica. ¿Qué significa endémica de Costa Rica? Voy a entrar un toquecito, tal vez, bueno, si da tiempo voy a hablar de endemismo. Endémica quiere decir que tiene una distribución muy restringida, muy pequeña. Entonces, esta especie nada más en todo el mundo se encuentra en Costa Rica. Y otras que han venido ampliando su distribución, más bien, como el sinsonte tropical. En las zonas altas de Costa Rica, que es otro mundo, por ejemplo, hablemos de Chirripó, San Gerardo de Dota, etcétera, encontramos especies muy bonitas como el rualdo, la juanita, este otro que es una reinita también, el quetzal. Y si nos vamos al lado Pacífico Sur, que les decía que también aquí en la zona de Osa también hay bosque tropical. No, el jabiru es el más grande de Costa Rica, no del mundo, hasta donde yo sé. Del mundo es el avestruz. En Corcovado tenemos otras especies también. Entonces, con gusto. Aquí tenemos, por ejemplo, a este, que es otra ave endémica de Costa Rica, y a la lapa roja, que también ha ampliado bastante su distribución, y así. Bueno, ¿qué quiero decirles yo con esto? Lo que quiero decirles es que las aves, pues, Costa Rica es muy diverso, pero también si uno viaja a diferentes sitios va a encontrar diferentes especies de aves. Em, ok, nos quedan 15 minutos para ir terminando. Tal vez, em, para finalizar esta primera parte, que es un poquito, les he hablado bastante información. Primero, tal vez preguntarles si algún tema sobre el que les gustaría que profundice un poquito de lo que hemos visto. ¿Alguna duda que tengan? El equipo. Bueno, esta es la segunda parte. Entremos con el equipo y vemos hasta dónde llegamos, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Yo tengo una duda, Adelante. profe. Sí. Entre, digamos, las dos especies de lapas que existen en Costa Rica, ¿se pueden eh, reproducir?
porque yo he visto no me acuerdo dónde fue, una lapa que tenía la coloración de las dos combinadas. Ok, Gabriela, ¿Y cómo se le gracias. llama a esa lapa? Bueno, También, porque son dos especies. cuando se cruzan entre sí, se dice que están hibridadas. Es decir, que se dice que hay una hibridación. Y en realidad, yo entiendo, y si vemos rápidamente el tamaño de la lapa roja, es un poquito mayor que el de la lapa verde. Eh, el riesgo que tal vez produzca el hecho de que estén los dos en el mismo sitio no es tanto de hibridación, sino más bien diría que podría haber un tipo de competencia por recursos. Esa sería la preocupación, porque la lapa roja es más grande que la verde. Pero en Costa Rica han introducido otras especies que son de Sudamérica y ahí es donde posiblemente se ha visto hibridación, más hibridación, porque hay especies, por ejemplo, creo que le dicen la lapa araurana. Vamos a ver. Araurana. Vamos a ver. Araurana. No, no, no. No. Bueno, digamos, voy a buscar aquí en cuanto a género para ver si aparecen. Ah, sí. Lo que quiero decir es que el riesgo de hibridación está presente, pero más que nada porque se están introduciendo otras especies y hay muy mal manejo. No se está siguiendo, digamos, como una forma controlada de saber qué está pasando con las aves. Se colocan juntas, se mezclan. Entonces, la hibridación se está viendo en varios sentidos y no tanto, hasta donde yo sé, entre la lapa roja y la lapa verde. Voy a buscar aquí ejemplos de hibridación. El nombre de la lapa no se me hace tan... Aquí está, por ejemplo, esto, ¿ves? Comparto aquí, ven, que son ejemplos, digamos, de híbridos que hay. Lo que pasa con los híbridos es que muchas veces no son fértiles, es decir, se quedan como estériles, hasta donde yo sé, pero se está dando bastantes casos. Vean, por ejemplo, este de acá. Pero es posible que no. Mucha gente lo ve como algo positivo, pero el problema más bien es que se esté dando como una especie de contaminación a nivel genético de dos especies que no deberían de estarse reproduciendo, para bien o para mal. Ok, nos quedan nada más como 10 minutos y en realidad yo creo que no vale la pena que nos metamos con equipo. Si les parece bien, en la próxima clase lo tocamos. En este momento tal vez, bueno, aquí está compartiendo algo, un PDF. Ah, ok, muy bien, muchas gracias. Marco compartió un PDF de La vida del colibrí, que es el libro que les mencionaba, que es bastante bueno, pero está en inglés, pero es bastante bueno sobre el colibrí. Y, ok, entonces, tal vez voy a mandar un correo a las personas que se apuntaron que asistieron a la clase, porque les comentaba que cerca de 123 personas se apuntaron, pero en realidad nada más ingresaron pues cerca de 53, lo cual es normal. Pero a las personas que se apuntaron en el formulario, les voy a mandar información para que nos pongamos de acuerdo tal vez y algunos puedan participar en esta primera monitoreo de aves que sería el próximo jueves. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a enviar un correo. Si pueden participar, muy bien, y si no, pues también creo que la próxima semana buscamos otra oportunidad. Ok, entonces así me despido. ¿No hay ninguna otra pregunta? No sé si les pareció bien la clase. Espero que esté todo bien. No, la próxima clase es el próximo miércoles. El miércoles a las 6, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, les agradezco mucho. Ojalá que les haya parecido interesante, ¿sí? Y nos vemos el próximo miércoles a las 6. Hasta luego, chao. Gracias. Un gusto, hasta luego. Hasta